Cayó el gigoló de Baigorria. Estafó a 20 mujeres por más de 20 millones de pesos. Ahí lo tenemos al gigoló de Baigorria. Sergio, ¿no? Jorge. Exactamente, Granero de Baigorria, Santa Fe. Ahí fue detenido, como bien decías vos, una estafa multimillonaria a más de 20 mujeres utilizando las redes sociales, en este caso Badoo y Tinder. Esta persona, si bien nos trae el recuerdo de... ¿Se acuerdan de ese muchacho que también había sido un personaje mediático que utilizó ese artilugio con muchas mujeres? Bueno, El otro día me enteré algo de él. sí. ¿Qué? Que le había pedido a una persona plata para comprar un anillo porque se casaba no sé quién y esa persona le dio dinero. Bueno, acá tenemos Sigue haciendo la otro gigoló, en este caso en Santa Fe, que bueno, por suerte, ya bueno, habiendo efectuado varios hechos de estas características con varias mujeres de la zona, utilizando redes sociales, una estafa multimillonaria, detenido, puesto a disposición de la justicia. Y bueno, lo importante también es ver si las personas damnificadas pueden recuperar ese dinero, que esa parte tiende a ser imposible, pero es un comportamiento criminal que se está dando muy habitualmente hoy en día, más por la situación socioeconómica y por las conexiones que hay en las redes sociales. Lo tremendo de esta historia es que este hombre ya había sido sentenciado previamente en San Nicolás y tenía una pena en suspenso de 3 años. Entonces seguía operando sin ningún tipo de problema, iba pasando de ciudad en ciudad, estafando mujeres, contactándolas a través de las redes sociales y lamentablemente muchas de esas mujeres cayeron en la trampa y perdieron miles y miles de dólares. Rochi, pero tengamos en cuenta que el delito de estafa, a mí me llama poderosamente la atención, tiene hasta un máximo de 6 años de prisión, ¿sí? En comparación con el perjuicio que genera, que hay familias y personas que pierdan realmente todos los ahorros de su vida, no es una pena muy alta, ¿sí? Es hasta 6 años de prisión, lógicamente no es excarcelable, pero no son muchos años. Bueno, pero hay que ver qué artilugio se utilizaba para sacarle dinero, porque por ejemplo, abusar de una víctima o tener intimidad, filmar, grabar y después extorsionar con eso para que te den dinero, estamos hablando de otra cosa. Pero, ¿qué es lo que queremos saber nosotros? ¿Cómo actúa esta gente? ¿Cuál es el perfil de un estafador? ¿Cómo logra engañar a la gente? ¿Cómo podemos advertirle a las posibles víctimas, potenciales víctimas de una persona como esta? De todo esto vamos a hablar con Pablo Meliquio, él es psicólogo, así que lo saludamos. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, gracias nuevamente por atendernos. Hola Pablo, buen día. Por favor, buen día Mauro, Rochi, equipo, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, nada, un poco indignados porque no es la primera vez que vamos a hablar de estos temas. Ni la última, lamentablemente. No, lamentablemente, y que vemos que pasan estas cosas. Pablo, ¿cómo podemos ayudar a las potenciales víctimas? ¿Qué cositas tenemos que...? Porque claro, cuando una persona se enamora de otra, lo que menos vas a pensar es en sospechar, pero ¿a qué sí debemos tener la cabeza fría y prestar atención, Pablo? Bueno, sí, muy importante porque esto va a ayudar a que la gente esté atenta y por sobre todas las cosas, en este caso puntual, se trata de mujeres que quieren conocer a alguien, están en las redes sociales, cada vez se multiplican más estas aplicaciones. Digamos, la pandemia un poco la potenció, pero ya desde antes de la pandemia por el tema de la inseguridad. Entonces, la forma más simple y primera es estar en una aplicación y empezar a conocer, en este caso, a un hombre. Y siempre digo, no hay que apurarse, ¿no? Porque también conociendo cómo funcionan estas personalidades, que son básicamente psicópatas, lo que van haciendo es seducir, ¿no? Este es el punto central. Y uno podría decir, todo el mundo, pero uno podría decir justamente, ¿no? ¿De qué se trata cuando uno empieza a conocer a alguien? Sí, de la seducción. Pero por eso digo, prestemos atención porque empieza de manera virtual y ese es un punto también muy importante, no tomar lo virtual como real. Hoy se confunde, no se cree que eso que empieza a ser virtual ya es real. Entonces digo, prestemos atención, no nos apuremos, porque básicamente el psicópata es un manipulador, un seductor, va a buscar su objetivo. Entonces, ¿cómo es el siguiente recurso? Es decir, nunca dar datos. Lo que van a pedir es datos, van a pedir fotos y la vulnerabilidad de algunas mujeres, como de algunos hombres, te pone realmente
diría simbólicamente, ¿no? Te pone desnuda, desnudo ante el otro y ya quedás expuesto. Entonces, cuidado con esto, porque son fascinantes, son personalidades fascinantes. Fíjense que también la estructura... Se usa todo ese, no sé encanto. cómo llamarlo, claro, encanto, esa habilidad para otra cosa, ¿no? Sí, para un trabajo real, ¿qué ¿no? sé yo? No sé, no se me ocurre en dónde poder ubicar, pero no para engañar, para estafar. Vendedores. Sería un buen vendedor. Ahora, fíjate que este hombre inventaba cada cosa, cada novela. A algunas mujeres les decía que tenía una ONG, a otras les decía que era un experto en negocios y que si ponían la plata con él iba a invertirla, iba a duplicar las ganancias. Y no le pasa solamente a las mujeres, porque fíjate que tuvimos 2 casos de viudas negras en tan solo una semana, con víctimas hombres, masculinas también, que los conocen, las conocen a través de las redes sociales y caen en ese engaño. Ahora, Pablo, ¿vos creés que la culpa la tienen las redes sociales o también esta sensación de necesidad de afecto constante, de sentirse acompañado y caer muchas veces, se cae de esa manera muchas veces en las manos equivocadas? Yo creo, Rochi, que las redes sociales lo que van haciendo es facilitar la aparición y los resultados de estos psicópatas, manipuladores, o como también señalabas en el caso siempre, de las viudas negras. Eso existió siempre, pero las redes sociales lo que van haciendo es facilitando. Pero también es un momento donde quizás determinadas mujeres y determinados hombres que están teniendo un gran vacío personal, existencial, y quieren estar en pareja, claro, se apuran, no toman recaudos, y aparte tengamos en cuenta que también estas personalidades, no digo este gigoló, pero muchas de estas personalidades también terminan siendo después ejerciendo violencia de género, y hay muchos femicidios con características, como este tipo de características. Entonces, siempre lo virtual, no pasar ninguna información, no pasar fotografías, ni videos, porque eso después son utilizados para extorsionar. Como extorsión, claro. Lo curioso, Pablo, es que esta persona, de acuerdo a la información que tenemos, no solamente les caía bien a las víctimas que mujeres, a lo mejor en busca de una relación, de una pareja, sino también a los familiares. Eso, a toda les caía, o sea que se ve que, no sé, que el tipo tenía un encanto bárbaro, las encantaba, porque siempre mujeres, ¿no? Estamos hablando de mujeres, que es lo que se ha descubierto por la investigación. Claro. Pero no solamente a la pareja o supuesta pareja de él, sino también a la hermana, a la mamá, y así que y es un trabajo de hormiguita, ¿no? Primero enamorar o manipular a su mujer o a la mujer que contacta a través de las redes, utilizarla después a ella como carnada para que caiga todo el resto de la familia. Hay una víctima que decía, no me estafó solamente a mí, estafó a toda mi familia, perdimos los ahorros de toda la vida. Fíjate cómo se hace para salir de la culpa, ¿no? Después de eso. Es muy difícil. De la decepción. Miren, les voy a contar en criollo, no de manera psicológica. Cuando yo trabajaba en un hospital en La Guardia, a este tipo de personalidad, nosotros decíamos, en vez de psicópata, manipulador, perverso, decíamos HDP, ¿no? Son realmente muy jodidos y seducen, son intuitivos, saben dónde tocar a la persona, por eso arman un discurso que es creíble, ¿no? Es delirante, pero es creíble a la vez, entonces por eso la gente cae en la trampa. Entonces, por sobre todo el cuidado es a las mujeres que después terminan en situaciones de violencia y no pueden salir de ahí. Por eso antes de pasar de lo virtual a lo real, siempre avisarle a una amiga, a un familiar, porque también trabajan con el silencio y la complicidad. Y eso es más jodido todavía. Pablo, ¿y este tipo de personalidades siente culpa, vamos a suponer, en algún momento? Porque sabemos que esta persona no hacía solamente esto con una víctima a la vez, sino que tenía en diferentes lugares varias mujeres, creo que llegó a tener como a 8 engañadas a la vez. Él decía, no, me voy de viaje, tengo que ir allá, se iba a estar con una, la engañaba, le sacaba algo y después, y así iba tejiendo una red que imagino que debería tener una cabeza, digamos, muy preparada para poder sobrellevar todo eso. Claro. La pregunta es, ¿siente culpa en algún momento? Mirá cómo la engañé. O nada. No, son lo peor de la sociedad, ¿no? Tengamos en cuenta que este tipo de personalidad no tienen empatía, no piensan que vos sos otro ser humano, que sentís, que tenés afectos, que tenés, digamos, ganas de pasarla y sentirte bien. No tienen empatía y no tienen culpa
y no contemplan tu deseo, tus inquietudes, sino que van con su ley, su capricho para lograr su objetivo. Claro. Y son capaces de cualquier cosa. Por eso, mucho cuidado, ¿no? Ni siquiera vamos a suponer que la víctima dice, mirá, yo tengo esta plata, estoy juntando porque tengo un problemita de salud, me voy a operar, y él le dice, bueno, vamos a suponer, ¿no? Esto es digamos, un pensamiento que se me viene. Bueno, dámela a mí que yo te la pongo en el banco, hago tal y tal movimiento y vos vas a duplicar, y terminan robándole, pero ni siquiera en esa situación, ante un problema de salud grave de una persona, se conmueve. No les importa nada. Pero no les importa nada. Mire, salgamos de las redes sociales un gigoló en la política misma, ¿no? A veces los fondos que a lo mejor son para un hospital, fondos que tendrían que ser para paliar el hambre en el mundo, digamos, hay psicópatas en el poder también, ¿no? Que es gravísimo y afecta a la población mundial. Se usa plata para armamentos nucleares mientras se está muriendo de hambre un montón de gente. Lamentablemente, los psicópatas, los perversos, los manipuladores, les gusta el poder y no les importa más que Pablo, lograr su objetivo. ¿Y tiene cura eso? Porque es una patología, se puede tratar, vamos a suponer que este hombre dice, no, mira, está bien, me arrepiento, voy a ir a un psicólogo, voy a tratarme a ver si puedo mejorar, si puedo curarme. ¿Tiene cura esto? ¿Tiene solución? No. En líneas generales no tiene solución. Pensemos que de la estructura perversa y psicopática, vean casos de abusos sexuales o de violaciones, son recurrentes, son reincidentes. Si vos detectás tempranamente algún signo, digamos en adolescencia, yo ahí tengo un poco de esperanza. Pero cuando ya tenemos un hombre construido de esta manera, con esta personalidad, ya no lo podés desarmar eso. Ni con medicación, nada, digamos. No, porque no es algo químico, es producto de la personalidad. Y de la maldad, digámoslo así. Exactamente, Rochi. Son personas malas y que disfrutan. ¿Saben por qué nos cuesta entender? Las preguntas de ustedes son maravillosas porque habla también de la necesidad que tenemos de comprender la maldad humana. Pero ellos, este tipo de personalidad, los perversos y psicópatas, disfrutan con la angustia que generan. Y nosotros al revés. Si le generás angustia a alguien, te sentís mal, sentís culpa, le pedís perdón, sufrimos con el dolor del otro. Eso se llama empatía, eso salva a la raza humana. Lo otro es el que destruye, ¿no? Se debe haber muerto de risa después de haberle estafado a esta pobre mujer. Yo hablaba con una de las víctimas. Tiene cara de piedra, esa es la no les definición, importa ¿no? absolutamente nada. Más le querías preguntar algo. Sí, y la falta de empatía, ¿no? Que quería agregar, chicos, en estas mentes perversas que uno a veces no lo entiende. Por eso también mencionaba que es un delito con una pena muy baja para hablar de mentes manipuladoras. Y yo quería preguntarle a Pablo, ¿pueden ser estas personas potenciales victimarios después de otros delitos como abusos, violaciones, no sé, homicidios? Sí, porque digamos que la columna vertebral de estas personalidades es su capricho, su ley, como les decían, no tienen empatía. En general, quizás el que se dedica a estafar gente no necesariamente pase a violar sexualmente o abusos sexuales, pero yo tendría mucho cuidado con cualquiera de estas personalidades que pasen de un formato a otro, porque vuelvo a decir, su condición es la condición de la maldad y del maltrato como estructura y forma de gozar, ¿no? Es decir, que los perfiles coinciden, digamos. Exactamente, son perfiles muy parecidos. Si vos analizás a un abusador sexual, a un pedófilo que se puso en estos días, digamos, hablamos tanto de pedofilia, ¿no? Su estructura tiene que ver con esto, con utilizar la vulnerabilidad de un niño, de una niña, de un adolescente, de una mujer o un hombre que quieren enamorarse, conocer a alguien, donde captan a una fisura, ¿no? emocional, ahí entran y hacen desastres. Que tienen una habilidad particular para captar a la persona adecuada. Indicada, porque cuando hay alguien que ya lo lee, ya lo ve venir, automáticamente se fuman, digamos, saben a dónde ir. Y agreguemos lo siguiente, que en definitiva todos y todas somos vulnerables, frágiles, queremos confiar en el otro, nos queremos enamorar, pero del otro lado no sabés quién está. Claro. Entonces por eso, ¿no?
Y aparte, Pablo, estos delitos, aunque nos suenen totalmente irracionales o insólitos, son más comunes de lo que uno cree. El problema está en que muchas veces las víctimas sienten tanta culpa o incluso tanta vergüenza que no quieren ni denunciar. Hablo de este tipo de estafas o incluso también lo que sufren las víctimas de las viudas negras. No quieren denunciar porque se sienten humillados y dicen, ¿cómo puede ser que yo caí en esta historia? Me acuerdo que hace un tiempo, hace unos meses, yo hablé con una víctima de aquellas estafas de los hombres que se hacen pasar por trabajadores de la Cruz Roja que vienen en barco y que supuestamente los barcos piratas atacan su barco y empiezan a pedir plata. Historias que son verdaderamente de película y yo se las cuento y dicen, ¿cómo puede ser que la mujer confió en ese hombre? Y es muy fácil caer en la trampa porque saben cuáles son las técnicas para engrupirte, para engancharte, para manipularte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para estar preparados y tampoco estar tan desconfiados de todo el mundo? Porque tal vez en alguna de esas conocemos a alguien que realmente nos quiere y que no nos quiere estafar. Sí, Rochi, lo que vos decís es que en general hay vergüenza porque decís cómo pude haber caído en el cuento del tío, en una viuda negra, en un hombre que utilizó mis recursos económicos, porque en el fondo la mayoría de la gente hay bondad. Lo que pasa es que hace más ruido una bomba que una caricia. Este es un mundo donde no se habla todo el tiempo, no se dan noticias lindas. Y estas noticias tienen que ver con, obviamente, hay que hablar para visibilizar. Pero bueno, partamos de que uno no habla porque tiene vergüenza. Hay que hablar, porque hablando enseñamos, ¿no? Justamente lo opuesto a estas violencias es la palabra. No olvidemos también que muchas mujeres víctimas de violencia de género tampoco hablan porque tienen vergüenza y miedo, ¿no? Pero también tienen vergüenza. Entonces, no hay que tener vergüenza. Todos somos frágiles, a todos nos pueden utilizar. Entonces, cuando yo lo hablo con un amigo, con una amiga, con un familiar, quizás me hacen ayudar a avivarme y salir antes de que esto se complique. Siempre hay algún síntoma o un signo que nos puede prevenir para que esto no se agrave, ¿eh? Pablo, te podemos pedir que nos aguantes un cachito porque tenemos otro tema que de alguna manera está emparentado porque se habla de un